Bueno, estamos un día más aquí en la Cuadratura del Círculo. Hoy nos acompaña Arina Caravaca, que es concejala de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento de El Rincón de la Victoria. Y bueno, tú naciste en Melilla, ¿no? Sí, correcto. Y te viniste muy chiquitita ya para acá, para la Cala del Moral, Sí. para el Rincón. Bueno, siempre empezamos un poco porque nos contextualices tu vida, tu infancia. Pues nací en Melilla hace 31 años y bueno, pues me vine. El nacer en Melilla fue algo temporal, igual que le pasó a mi hermano, ¿no? Porque mi padre trabajaba allí, era militar y legionario, que también ha marcado, ¿no?, parte de mi vida. Y nos vinimos, él cogió la reserva transitoria cuando la sacó el gobierno y nos vinimos aquí a vivir a la Cala del Moral. Yo siempre digo que mis padres escogieron el Rincón para vivir y yo creo que no se equivocaron, ¿no?, porque allí hemos crecido, la verdad es que muy bien, alejados de la ciudad, hemos podido cojetear por sus calles libremente. Nos hemos criado pues jugando a las canicas en la calle, jugando al elástico y la verdad es que he sido muy feliz allí. De Melilla prácticamente no recuerdo muchas cosas porque, bueno, pues me vine muy chiquita y para mí yo es como si fuera rinconera, la verdad. ¿Te viniste entonces con 4 años? Con 5 años. Vale. ¿Y qué recuerdas un poco de, supongo que siempre el periodo en el que uno empieza como a tomar cierta conciencia política es el instituto, ¿no? Sí. La época esa. Yo la verdad es que el gran cambio, bueno, el gran cambio ideológico, yo la verdad es que no vengo de una familia de izquierda, mis padres eran de derecha. De hecho mi madre sigue, yo creo, ahora es un poco más de izquierda porque tiene una hija de Izquierda Unida y bueno, pues se está un poco, ¿no?, involucrando también. Pero es curioso, no eres la primera invitada sí, que viene con esta especie de contradicción. yo creo que salí la oveja negra y desde bien joven, desde 14 años, empecé a tener esas contradicciones. Empecé por la religión, grandes discusiones en casa, las comidas en mi casa eran bastante divertidas, discutíamos mucho, sobre todo mi padre y yo, pero yo creo que una de las cosas buenas que hizo mi padre es que nos dio la libertad de pensar y nos enseñó que teníamos que formarnos ideológicamente y políticamente, ¿no? Y aunque no teníamos las mismas ideas, nos dejó desarrollarlas libremente y siempre nos ha invitado a participar en el debate, ¿no? En mis casas siempre hemos debatido de todas las cosas y yo creo que eso es importante. En el instituto es cierto que empezamos, pues empiezas a tener un poquito más de conocimiento ideológico, pero mi gran cambio yo lo creo que fue la universidad. ¿Dónde estudiaste tú? Aquí en la Universidad de Málaga. Igual, bueno, tú creo que Sí. posiblemente coincidimos en las aulas por tiempo. Pues seguro. Y seguramente que hemos tenido, bueno, pues a Teodoro. A Teodoro León, sí. A Diagnosti. A Diagnosti también, a Ferran. A Ferran. Bueno, Ferran, sí, que la verdad siempre es como el profesor más de izquierda de todos. el profesor más de izquierda. De hecho, uno de los días que más recuerdo fue los atentados del 11M, que me pillaron en tercero de carrera y no se me olvidará a Ferran, que empezó la clase llorando y a mí me marcó un antes y un después, yo creo, en mi carrera periodística. Allí fue donde tú entonces empiezas ya a interesarte por militar. No, la verdad es que nunca me ha interesado militar. He de decírtelo, nunca me planteé incorporarme a un proyecto político. Siempre he vivido la política desde mi posición como ciudadana. Allí viví la guerra de Irak, sí fui a manifestaciones, el asesinato de José Couso nos marcó mucho políticamente, yo creo que a los de mi generación. A mí personalmente me marcó la guerra de Irak y el asesinato de José Couso me marcaron mucho políticamente, y aunque tenía mi posicionamiento de izquierda, pues siempre he tenido claro que quería ser periodista, y yo creo que en un proyecto periodístico, si te quieres dedicar a él, a veces hay que desmarcarlo de tus ideas personales, ¿no? Sí, realmente eso es bastante complicado. Es complicado. Yo te lo puedo decir porque, bueno, revisando algunos de tus datos, pues he visto que has trabajado también en asesoría de prensa en el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Sí.
que estuviste también trabajando en la zona de la Sarquía con Sí. La Opinión de Málaga. Sí, sí. Bueno, cuéntame, me interesa porque ahí además puedo encontrar algunos paralelismos. ¿Cómo fue tu trabajo dentro de lo que era eso, la asesoría de prensa del ayuntamiento? ¿Y qué grupo estaba en aquel entonces Pues en el mira, poder? tengo la suerte, y yo creo que es la suerte porque fue una etapa política de mi pueblo interesante para vivir desde dentro también, de que cuando fui becaria en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria estaba el pacto PP-PSOE. Fuimos famosos en toda España por ser uno de los primeros pueblos donde se unieron el Partido Popular y el Partido Socialista, y ahí que me tocó ser becaria del ayuntamiento. Súper complicado, sí, vaya, muy con complicado. el pacto contra natura ese, Sí. intentar hacer prensa y llevar algún tipo de coherencia del mensaje, aparte ya de los políticos en general. No se me olvidará porque la entrevista para acceder, ¿no?, al puesto había bastante gente y yo fui con mi carpeta donde ponía, bueno, yo lo tenía contra la guerra, contra la guerra de Irak, yo también soy José Couso, y me acuerdo que bueno, pues me seleccionaron y bueno, viví periodísticamente una etapa complicada, ¿no? Además viví el momento en que se rompió el pacto. ¿Y cómo más o menos viste esas tensiones? Y además supongo que también coincidió con los años en los que los ayuntamientos de Málaga, y especialmente un ayuntamiento como de los pueblos como del Rincón de la Victoria, pues estaban recibiendo todo el impacto del boom inmobiliario, Sí. la corrupción política, o sea... Eran años donde pues, los presupuestos evidentemente eran desorbitados, muy diferentes a los que son hoy en día. Desde dentro yo lo viví un poco raro, ¿no? Era mi primer trabajo como gabinete de prensa, y me acuerdo que una de las primeras cosas que me preguntaron era de qué familia venía. Bueno, me lo preguntó un líder socialista, ya no está en el Partido Socialista, que de qué familia venía, y yo le dije pues de los Caravaca. Yo inocente de mí, porque soy bastante inocente, pues yo les respondí, y al día siguiente el líder del Partido Popular, Francisco Salado, ahora vicepresidente de la Diputación, me hizo la misma pregunta. Un personaje, Francisco. Sí, un personaje. Y me hizo la misma pregunta y yo creo que eso también dice mucho, ¿no?, de las políticas de enchufismo que había en mi municipio, donde bueno, pues el ayuntamiento, gran parte de la plantilla, pues evidentemente tiene vínculos siempre esos familiares o de amistad. Y además, bueno, yo viví una situación más o menos similar en el ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y también trabajé en el gabinete de prensa. Bueno, era más duro porque yo también, de ideas progresistas o de izquierda, pues trabajando con una administración que sí era del Partido Popular, totalmente, pues era muy duro. Y yo a lo mejor tenía pues eso, la excusa de que como no era del pueblo, venía de Málaga, pues supone que te cogían por el criterio técnico, pero supongo que viviendo en el pueblo era más duro. Es más complicado. Yo he sido de todos los partidos. He sido después de la etapa de becaria en el ayuntamiento, bueno, estuve bastantes años en la radio municipal y en un periódico local, y he sido de todos los partidos que han gobernado en mi pueblo. Evidentemente tenía mis tendencias siempre hacia la izquierda, siempre he votado a Izquierda Unida, y creo que es el proyecto, bueno, evidentemente ahora es el más cercano hacia mi postura ideológica y siempre lo ha sido. Pero en mi pueblo me han tachado de todo. De hecho, en la campaña de las elecciones municipales, una antigua concejala socialista me decía: ¿qué haces en Izquierda Unida, tú que estabas siempre tan cercana al PP? Y yo decía, vamos a ver, yo trabajaba como periodista, y si es el PP el que gobierna, pues evidentemente hay mucha mayor información por parte del que gobierna. Es que eso es así en cualquier ayuntamiento. Pero bueno, es difícil. Me interesaba mucho tu entrevista por eso, porque en cierto modo cuando leí tu currículum y algunos compañeros pues me ofrecieron la posibilidad, digo, creo que es muy importante que en esta entrevista a lo mejor salga a relucir lo difícil que realmente es hacer comunicación política. Mucho. Cuando la mayoría de los ciudadanos de este país no terminan de entender que, yo creo que la gran mayoría de los periodistas lo que intentan ser es, pues eso, veraces, objetivos, tanto con la ideología para que, o
para la que trabajan como para con la que tienen confesión, o sea, Sí. la que ellos tienen. O sea, siempre intentamos utilizar ese mismo baremo. O sea, el baremo de, aunque yo trabaje para una Sí. ejecutiva del PP, de Podemos o del PSOE, Sí. yo lo que intento es ser objetivo. Y veraz en la Claro. información. Igual me pasa cuando recibo ese tipo de informaciones de lo que supuestamente, o del Más tipo de partido cercano. yo exactamente tengo más cercano. Yo en mi caso además me pasaba una cosa, con lo que tenía más cercano era más crítica, porque decía, ¿por qué estáis haciendo este tipo de comunicación? No, Claro, duele más incluso. duele- O sea, me esto dolía también más, es otra ¿no? cosa que tampoco entiende mucha gente cuando ve que gente del sector de la comunicación somos incluso eso más críticos Sí. con los partidos con los que tenemos cierta afinidad a nivel Sí. personal, porque es que realmente Porque es lo que te duele. nos duele muchísimo ver cómo repiten exactamente eso que ahora se llama la vieja política, ¿no? Sí. Todo ese tipo de esos intríngulis interiores que también creo que era muy interesante que empiecen Sí. a salir aquí ese tipo de comentarios, porque al final son los que... ¿Por qué finalmente los proyectos se tuercen o no llegan a cumplir con lo que prometen? Porque hay una serie de juegos profundos ahí, subterráneos. Cuéntame. Mi compañero Pedro Fernández, que ya era concejal cuando yo era periodista, me decía, ahora, ¿no? En confianza, cuando, bueno, pues otros periodistas evidentemente opinan, ¿no? sobre nuestro trabajo en el gobierno. Decían, ¿qué? ¿Cómo se siente uno cuando ya no es el que hace las críticas, sino el que es criticado, ¿no? Y digo, bueno, pues para eso están, ¿no? También los periodistas, para poner el ojo donde debe de ponerse y ser críticos, ¿no? ¿Tú crees que tal vez desde ciertos nuevos movimientos, partidos políticos, se está satanizando excesivamente el papel de los medios de comunicación? Sí, sí, sí. Yo siempre, en mi partido, ¿no? También he tenido estos debates. Los medios son los malos, ¿no? Parecen entes venidos del demonio y a veces no nos damos cuenta que los medios forman parte, ¿no? También de la vida de la gente y que hay que saber estar en ellos porque estando en ellos estarás también en la vida de la gente, ¿no? Llega tu mensaje y llega tu manera de pensar y sobre todo tu manera de trabajar. Y a veces somos muy críticos también con los medios de comunicación y los medios de comunicación no tienen la culpa de todo. No, sobre todo que yo lo que pienso es que no se puede negar, y evidentemente ningún medio lo niega, que haya influencias, Sí. que haya tendencias, Pero las ha habido siempre. y además que en este juego plural y abierto es donde unas tendencias y otras se equilibran, y normalmente, y lo digo por experiencia, o sea, la mayoría de los periodistas se atienen a criterios técnicos para revelar informaciones, Sí. para transmitir o hacer su función a nivel ciudadano. Y sobre todo, y creo que eso es importantísimo que quede más o menos claro, los periodistas nunca intentamos extrapolarnos sobre lo que sería el sistema de derecho, ¿no? O sea, lo que son básicamente cumplir con la veracidad de la información, sí, y con el derecho de los ciudadanos a ser informados. Yo creo que también a veces se nos olvida que los periodistas son trabajadores y trabajadores en muy malas condiciones, malísimo, en la mayoría de los casos. Entonces, a veces a los políticos se nos olvida que esas personas están cobrando el mínimo interprofesional si tienen suerte, o son falsos autónomos, o son becarios súper explotados. Y tampoco le puedes pedir peras al olmo. Pero yo creo que incluso en ese tipo de condiciones debe ser de las profesiones que más mantiene incluso cierto grado de dignidad y de control, básicamente porque siendo periodista, si tú realmente metes la pata con algo, el que responde finalmente eres tú, no tu medio. Efectivamente. O sea, si cometes una una equivocación, ¿no?, bastante grave, por ejemplo, acusando a alguien de algo que no tienes pruebas o algo así, finalmente el que vas a ir o el que puede terminar yendo a juicio eres tú. Entonces, es extraño muchas veces cómo se culpa constantemente, y últimamente parece que está de moda desde ciertos sectores políticos, al periodismo y al periodista de ser como una especie de cadena de transmisión del poder y de tener unos intereses. Bueno, es cierto que a veces, y yo lo digo como periodista también, pues
nos hemos basado mucho en las notas de prensa, ¿no? En las famosas notas de prensa. Pero yo pienso que una cosa lleva a la otra. También hay que tener en cuenta en qué condiciones está el periodista. Un periodista ahora mismo, por ejemplo, un corresponsal que lleva 21 pueblos no puede estar en los 21 pueblos a la vez. Tiene que basarse a veces en esas notas de prensa, y evidentemente la nota de prensa, pues si viene de un partido político, efectivamente tiene un sesgo ideológico. ¿Tú no crees que también hay la transformación tecnológica, ha sido un poco la que ha terminado convirtiendo eso, algo que era muchísimo antes más elaborado o pensado en el periodismo de notas de prensa, que hace que tengas a un tío o una chavala en redacción recogiendo o intentando hacer el trabajo que antes hacían 25, 10 periodistas, porque ahora hay un medio tecnológico que permite recibir en un correo tropecientas notas, y además hay un sistema donde la escritura es copia-pega, súper fácil, y esto ha terminado como un poco distorsionando. También la crisis yo creo que ha afectado, ¿no?, a los medios de comunicación. No hay que olvidar que son empresas y que pues la publicidad ha bajado, baja la publicidad, bajan los ingresos, y al final pues es así. Sí, también la falta de reconversión o la lenta reconversión que ha habido del formato físico al formato digital. Pero bueno, pienso que demonizar a cualquier sector es malo. Entonces, partiendo de ahí, pues habrá que pensar también en que los medios de comunicación son aliados y no simplemente enemigos, ¿no? O por lo menos tienen esa función de equilibrador o corrector de los poderes, ¿no? Por eso le llaman el cuarto poder, no por gusto. Bueno, entonces nos vamos a situar, este ha sido el periodo, no hemos extendido por el tema del periodismo porque nos hemos metido en el tema de la facultad aquí. Y bueno, ¿en qué momento entonces, después de la facultad, empiezas a plantearte ya el tema de la organización política? O sea, pasar un poco, como tú has dicho, que estabas en cierta militancia de base. Pues, si te digo la verdad, me cambia el chip de decir ¿por qué no? Hace 1 año y medio. Estaba en casa, me veía viendo programas de debate y chillándole al televisor, y mi pareja diciéndome, pero ¿qué haces, no? Y me acuerdo que mi compañero Pedro Fernández me llamó. Yo ya trabajaba fuera de Rincón de la Victoria en un tour operador en el departamento de marketing, y me llamó y me invitó a la presentación del libro de la Tercera República de Alberto Garzón en mi pueblo, y fui y dije, ¿por qué no ayudar a un proyecto en el que creo, en el que he creído siempre, y ayudar trabajando, ¿no?, para él? Y así fue, pasó el verano y bueno, pues me incorporé al proyecto, y fue a la misma vez que empezaron las primarias, y me presenté a las primarias como simpatizante, como otros compañeros, porque he de decir que en la lista de Izquierda Unida de Rincón había compañeros que eran militantes, pero también habíamos compañeros que éramos simpatizantes, y salí elegida la número 2, y desde entonces pues trabajando a pleno rendimiento por el proyecto, ¿no? Y haciendo un poquillo de moviola, y ahora que has mencionado a Alberto Garzón, 15M, ¿cómo te pilló a ti? ¿Hasta dónde participaste? Porque bueno, Alberto sí fue más o menos activo en el 15M de aquí de Málaga, de hecho creo que fue su plataforma, como un poco su plataforma, sí, su plataforma, su trampolín dentro de Izquierda Unida. Pues fui a alguna acampada, pero no participé, o sea, estaba a favor del movimiento y de parte de las conclusiones, ¿no?, que han salido del 15M, pero no participé activamente en el proceso, no participé. Y por ejemplo, ¿cómo ves o cómo veías ese ambiente que se ha ido generando con respecto a Izquierda Unida y el Rincón? Porque de pronto os habéis convertido en una especie de epicentro dentro de la provincia de la actividad del partido. Sí. ¿Qué me puedes contar de aquello? Pues mira, aquello, yo creo que la Asamblea de Izquierda Unida evidentemente está fuerte allí en Rincón. Las elecciones municipales que nos vaticinaban un batacazo no ha sido así, al revés, hemos crecido en votos. Evidentemente que Alberto Garzón sea de Rincón, pues también nos ha puesto un poco en el mapa.
Pero yo creo que lo que nos ha puesto en el mapa es el trabajo de los militantes anteriores, ¿no?, a todo esto. Gente que ha trabajado por el partido desde hace mucho tiempo. Mi compañero Pedro Fernández ha hecho un buen trabajo desde la oposición, con los colectivos, han recuperado. Hasta que llegó él estábamos un poco alejados de los colectivos. Él ha hecho ese proceso de recuperación, la gente nos ha visto a su lado en sus demandas, en las demandas por el cuarto instituto, en las demandas por la apertura del centro de salud de La Cala. Hemos estado donde la gente nos pedía que estuviéramos, y yo pienso que todo ese proceso de recuperación es lo que nos ha llevado a que no nos peguemos el batacazo, ¿no? Y ahora que has mencionado pues lo del instituto, sí. Si tú tuvieras que mencionar, por ejemplo, de 4 años, 3 años para acá, ¿cuáles son los principales problemas que encuentras en tu municipio, en tu área en concreto, que sería cultura y fiesta, y en general, ¿vale? Bueno, en general, evidentemente tenemos una deficiencia de infraestructuras importantes, los institutos están masificados, los centros escolares están masificados, tenemos un grave problema ahí, necesitamos la construcción del cuarto instituto ya, que se empiece ya, porque los institutos están masificados, no, lo siguiente, o sea, es que tenemos un problema grave allí porque evidentemente va contra la seguridad, ¿no? Y sí, se han habilitado aulas. Ahora mismo lo que se ha hecho es los institutos que hay, concentrar a todos los alumnos allí y bueno, esperamos que la Junta de Andalucía dé un paso y por fin se empiece a... ¿Tenéis problemas con el ratio de alumnos por clase? Sí, muchos problemas, vamos. Y aparte, por ejemplo, de este problema, ¿qué otras cosas detectas en el Rincón? Pues bueno, falta de infraestructura, no tenemos... Otra de las demandas históricas es la apertura del consultorio de Torre de Benagalbón, el consultorio médico. Tenemos otra demanda de un colectivo de Amirax, donde yo he trabajado para que se concierten las plazas de un centro de estancia diurna. Y luego... Un gran problema que tiene el Rincón es que ha crecido mucho, pero no ha crecido en infraestructura. En el plano cultural nos demandan los colectivos un teatro, tenemos un pequeño teatro de 100 plazas que nos obliga a cualquier espectáculo que va más allá de las 100 plazas a hacerlo en un colegio. Ha crecido muchísimo, hemos tenido bastantes ingresos, pero esos ingresos no se han mostrado en las infraestructuras del municipio. Vemos como otros municipios como Tosnox, como Nerja, pues sí tienen parte de esas infraestructuras y nosotros nos hemos quedado como paralizados. Y nos preguntamos también qué ha pasado, ¿no?, con ese dinero cuando había vacas gordas en Rincón, ¿dónde ha ido a parar? ¿Y crees que ahí hay, por ejemplo, una responsabilidad clara de la administración del Partido Popular, en concreto, que ha tenido muchas sombras? Y de otros partidos, no solo del Partido Popular. Y más o menos, desde Izquierda Unida, ¿cuáles son los casos que creéis que han podido influir ahí? ¿Por dónde se ha ido ese dinero? Un mal gasto del dinero. Veíamos como en ferias se gastaban hasta cerca de 900.000 euros en hacer una feria. Yo me llevo las manos a la cabeza. Si revisado algunos pliegos, sí, yo me llevo las manos a la cabeza de ciertas cosas que se han hecho en mi pueblo, pero la realidad es que es lo que tenemos y ahora en lo que hay que fijarse en lo que tiene que venir y en esas demandas que tenemos que luchar y tenemos que seguir estando con los ciudadanos. A mí uno de los miedos que me da desde Izquierda Unida cuando entramos en el gobierno es que bueno, pues muchos de esos enfrentamientos evidentemente son con la Junta de Andalucía. Nuestro aliado en el gobierno, uno de los grupos políticos con los que formamos gobierno es el PSOE, que ahora mismo gobierna la Junta de Andalucía, y a mí me da cierto miedo a que nos alejemos de esas demandas. Sé que no, porque todos mis compañeros seguimos estando ahí y vamos a seguir estando. Lo hemos estado cuando en la Junta estaba Izquierda Unida y demandábamos esa misma infraestructura. Pero es cierto que me da miedo que la gente no entienda que tú estás en un gobierno municipal, a lo mejor con el PSOE, y que le estás reclamando a ese mismo PSOE de la Junta de Andalucía una infraestructura que es necesaria para tu pueblo. Ese temor está,
Pero bueno, también frente a ese temor había que ver cuál era el otro punto. O nos uníamos o volvía a estar la derecha en Rincón de la Victoria. Y bueno, ahora que ya parece ha salido de manera natural el tema, la Sí. verdad que el pacto fue in extremis, de Sí. los más comentados dentro de la provincia. El cuatripartito. Y el cuatripartito este tan polémico. Sí. Un poco, cuéntame cómo fueron las negociaciones. Pues bueno, pues nos encerramos en un hotel de nuestro municipio, estuvimos prácticamente las 2 semanas negociando. La gente, yo sé que no se lo va a creer, pero estuvimos bastantes jornadas negociando el programa. Para nosotros era bastante importante. La Asamblea de Izquierda Unida cree mucho en esa frase que decía Julián Guita de programa, programa y programa. Nosotros creíamos que la base del cuatripartito debía de estar en un eje programático, en ponernos de acuerdo sobre los 4 programas. Muchas de las demandas que nosotros hacíamos coincidíamos con Ahora Rincón, que es la formación impulsada por Podemos. Y bueno, se hizo un documento base que ahora vamos a llevar a participación también para que la gente pueda opinar sobre él. Basamos 4 o 5 jornadas, yo creo que nada más en el programa, y después evidentemente llegó ese gran momento donde, bueno, pues se debate en la alcaldía. Nosotros fuimos la tercera fuerza, así que en esa lucha yo creo que evidentemente no entrábamos. Y al final se decidió por la alternancia entre Antonio Moreno, de Ahora Rincón, y Encarnación Anaya. Nosotros lo vivimos intensamente. Yo la verdad es que me vi que 9 meses antes no estaba ni en ningún proyecto político y me vi en una mesa negociando pues un futuro, ¿no? para Rincón, y lo viví con mucha ilusión. Igual que viví con mucha ilusión pues ese acercamiento que tuvimos con Ahora Rincón justo antes de las elecciones, lo viví con mucha ilusión porque creo que cuando los 2 proyectos se acercan hay que dejar a un lado las diferencias y unirse en lo que nos une, ¿no? En lo que tenemos en común. Yo soy de ese pensamiento y lo soy en Rincón, lo soy de manera estatal, autonómico y provincial. Nosotros, bueno, pues hicimos un poco de fuerza ahí con Ahora Rincón en las negociaciones y finalmente pues llegó en un día se decidió las competencias. Eso fue en lo que menos tardamos. Nosotros teníamos claro que queríamos tener cultura porque era una reclamación histórica de Izquierda Unida, porque entendemos la cultura de otra manera, más participada, con menos dinero para fiestas y más para la cultura. Y era una reclamación histórica, así que creo que no salimos mal parados. ¿Y cómo, bueno, tú ya has comentado incluso en estas últimas frases que te veías de pronto ahí sí, en una mesa de negociación sin habértelo imaginado, pero supongo que muchos compañeros tuyos que tienen a lo mejor más trayectoria, sí. ¿Qué comentarios han hecho sobre las nuevas formaciones que han irrumpido, además con este carácter supuestamente o en principio de no políticos profesionales, sino de gente que ha cedido a lo mejor eso, el caso Antonio Moreno, a ser una alternancia en las alcaldías, sí, posiblemente antes sin mucho más bagaje político? ¿Qué comentan? Pues comentan, en mi asamblea somos pro convergencia, completamente. Mi coordinador, Manuel Villodres, es una persona que ha trabajado en el Partido Comunista desde hace muchísimos años y yo creo que es valorable, ¿no? Es lo que comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Esas personas que llevan trabajando en la transformación política de este país muchos años y que tienen la solidaridad y que tienen, ¿cómo decirte? Esa responsabilidad de saber decir, me aparto y apoyo una convergencia y apoyo que trabajemos juntos y creo en un proyecto político en común. Y no, sí, dejando de lado personalismo. Totalmente. En mi asamblea incluso pues dijimos que nosotros estábamos dispuestos a no ir de número 1 con tal de que fuéramos juntos. Yo creo que Izquierda Unida en Rincón es una asamblea bueno, pues que estamos por la convergencia, creemos en el proyecto, ¿no?
que se nos plantea con La cara visible de Alberto Garzón, y nosotros en ese sentido yo creo que somos responsables, y cuando nos sentamos justo antes de las elecciones a intentar ir junto a Podemos, lo hicimos desde el proyecto de quedarnos en puestos inferiores, en un segundo plano, para que fuéramos juntos. Y yo creo que eso es muy valorable, sobre todo, no en mi caso, porque yo venía nueva y evidentemente todo esto me vino un poco sobrepasado, ¿no? Quiero decirte que me vino, bueno, de la noche a la mañana, no tenía esa perspectiva. Pero, por ejemplo, mi compañero Pedro Fernández, que ha sido candidato a la alcaldía en varias ocasiones, yo creo que es muy valorable que él diga: prefiero ir en un puesto inferior siempre que vayamos juntos. Y eso hay que valorarlo, ¿eh? Y, por ejemplo, sentando eso entonces como una especie de paradigma que de lo que podría darse, y además dando la peculiaridad que, por ejemplo, uno de los grandes impulsores del proyecto de Confluencia ahora en Común, o bueno, más que impulsor, pero uno de los políticos que a lo mejor ha entendido mejor el tema, Alberto Garzón, ¿qué crees tú que debería de darse a más macro nivel, a nivel estatal o a nivel comunidades, para que este tipo de pactos o este tipo de acuerdos para una candidatura en común sucediese? Porque, por ejemplo, Podemos es como un poco más, vamos a decirlo, calculador, ¿no? Parece que, por ejemplo, dice: en Cataluña sí me interesa porque creo que electoralmente me va a funcionar, pero en otros lados no me... ¿Qué crees que debería de darse? Pues evidentemente que los cálculos los dejemos a un lado. eso para empezar. La respuesta me gusta. Evidentemente que los cálculos, yo creo que cuando estamos en este tipo de cosas, no es por nada, porque no sabemos cómo va a salir. Claro. O sea, eso es así, no sabemos cómo va a actuar la gente. Yo creo que deberíamos de dejar a un lado las siglas y dejar a un lado tanto la marca de Podemos como la marca de Izquierda Unida, como la marca de Equo, como... Vamos a centrarnos en lo que nos une, en que son 20 cosas las que nos une, pero son 20 cosas que son transformadoras de este país. Bueno, vamos a centrarnos en ellas, que ya habrá tiempo de centrarnos en lo que nos diferencia. Y evidentemente los orgullos hay que dejarlos a un lado, tanto de Alberto Garzón como de Pablo Iglesias, como de aquellos líderes que se veían a lo mejor siendo candidatos y pueden no serlo, ¿no?, en unas primarias. Hay que ser valientes. Yo creo que en el caso de mi compañero de asamblea, además, de Alberto Garzón, lo está haciendo, porque para él hubiera sido muy fácil seguir de candidato claro, como Izquierda Unida, porque iba a tener el apoyo de sus compañeros, pero... Incluso, bueno, su tanto por ciento de voto evidentemente va a ser el mismo, bueno, malo, regular, podría ser prácticamente, y asegurar su puesto. Seguro que lo aseguraba, pero... Yo pienso que hay que dejar de asegurarnos puestos, porque los puestos son efímeros. Hoy estás y mañana no, y lo que tienen que estar es la transformación de este país y trabajar todos en común para que eso pueda darse. Hoy puede ser Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Ángel Joan, o puede ser Pablo. Entonces, aparte, por ejemplo, de esto que hemos mencionado, de qué serían las cosas que no deberían... O sea, pasar, como por ejemplo que los ciertos orgullos estuviesen por encima del proyecto común. ¿Qué enemigos ves a la confluencia en lo que son los alrededores políticos, por ejemplo? Y también aquí podemos hablar un poco del sistema de medios, que también se dice mucho, no, el sistema de medios está loco porque haya confluencia y tal y cual, porque en el fondo eso es un talón de Aquiles del proyecto. ¿Qué otros enemigos hay pululando por ahí para que al final no haya un proyecto de políticas progresistas nuevo y capaz de gobernar España? Yo sigo pensando que esas negatividades, ¿no?, que pueden darse para que no surja un proyecto en común, creo que están más dentro de nosotros mismos que fuera. Porque si nosotros creemos fuertemente en un proyecto en común, por mucho que los medios quieran vender otra historia, al final los medios tendrán que vender la historia que es. Sí, entonces, si se impone y si nosotros creemos fuertemente en él, ¿cuál es el problema? Que creo que evidentemente pues habrá partes que no crean fuertemente en él o que todavía nos estamos
creyendo, ¿no? Nosotros mismos esa unión. Yo la pregunta va también un poco por el papel del PSOE, porque el PSOE puede ser un gran interesado en que Podemos sea un aliado para que Pedro Sánchez gobierne. Y evidentemente desde una postura de una izquierda más plural o de una candidatura muchísimo más fuerte en ese sentido, que también obtuviera mejores resultados, ese plan se le deshace. ¿Cómo hablarías tú un poco de lo que la postura del Partido Socialista? Bueno, pienso evidentemente que para hacer grandes cambios en este país no solo debe de estar ahora en común, también lo digo. El PSOE, bueno, pues tradicionalmente, o sea, yo creo que una izquierda así apaciguada, ¿no? Que ni de izquierda ni de centro, un poco a la deriva, ¿no? Pero para hacer grandes cambios debemos de estar una mayoría de la población de acuerdo, y puede que parte de esa mayoría sea socialista, de eso hay que partir. Yo creo que en el PSOE pasa como en cualquier otro partido, hay gente que quiere ir más al centro, pero también hay gente que es de izquierda. ¿Eso lo vives tú en El Rincón, por ejemplo? Sí. El ejemplo, ¿cuál es lo que te llega ahora mismo que trabajáis un poco en conjunción con el PSOE? Y Encarnación Anaya es un peso pesado, sí, provincial. Es un peso no pesado. Bueno, a mí la verdad que yo he sido crítica y soy crítica con el PSOE de mi pueblo. Encarnación Anaya ahora es mi compañera, la alcaldesa de Rincón. Y he de decir que el trabajo con ellos me ha sorprendido. Yo creía que iba a haber más roce. Y está siendo... bueno, no puedo decir, evidentemente hay cuestiones, hay discrepancias, porque si no estaría en el PSOE, ¿sabes? ¿En qué más lo en notáis? ¿En qué tipo de políticas o en qué tipo de partes del programa notáis que chocáis un poco más con...? Pues yo lo noto también en la manera de hacer política. ¿Cómo explicarte? Pues en la manera de trabajar en el día a día, con empresas que habitualmente han trabajado con el Ayuntamiento de Rincón. Vale. A lo mejor nosotros somos más críticos en ese sentido. Y bueno, pues... Les tiran más de una confianza, ¿no? Bueno, si es que siempre han sido buenos proveedores... nosotros pues no lo creemos así. Pero en las cuestiones de política, bueno, también en la descentralización lo hemos notado, ¿no? Tenemos visiones a lo mejor diferentes de la manera de descentralizar el Rincón de la Victoria, pero nos hemos centrado también en lo que nos une. Por eso, ese bagaje que yo te dije en las negociaciones, que estuvimos días encerrados en el hotel por las tardes, viendo a ver qué es lo que queríamos poner y qué no, y que éramos capaces cada formación de dejar a un lado. Nosotros pues, bueno, el Partido Socialista en mi pueblo además tiene una historia. Encarnación Anaya estuvo en ese gobierno de PP-PSOE y a muchos de Izquierda Unida no se nos olvida. Sí. También he de decirte. Y me ha resultado muy curioso cuando has mencionado, sobre todo te he dicho yo, bueno, ¿crees que chocáis en algunas partes del programa? Y me has dicho, no, en las formas de hacer política. Sí. Y la forma en que me has relatado un poco, es cierto que es que tal vez el problema de PSOE y PP en todas las administraciones es que después de tanto tiempo en el poder, o alternándose en el poder, han llegado a muchas formas de hacer política en la que, oye, vamos a estudiar este pliego de condiciones, bueno, no, esto si se hace así y tal igual. Y muchos otros grupos políticos, por ejemplo, Izquierda Unida, UPyD en su momento y algunos de los que vienen ahora, estudian realmente los asuntos, o sea, los trabajan de verdad e intentan ser lo más objetivos y exactos con respecto a determinadas decisiones que PP y PSOE han estado acostumbrados, supongo que por esa cercanía al poder, a tomar un poco como a la ligera, y por ahí también se han empezado a colar las vacas de la corrupción. Yo desde Izquierda Unida, yo lo que tengo claro es que nosotros no tenemos ningún tipo de deber con ninguna empresa. Eso es lo bueno de no haber gobernado nunca, claro, en mi pueblo, que no le debemos nada a nadie. Entonces, no tenemos esa presión a la hora de tomar una decisión, ¿no? Pero ¿no encuentras, por ejemplo, que ese no entrar en este juego que estamos comentando sí trae luego otro tipo de presiones negativas contra, oye,
son poderes fácticos muchas veces, este Sí. tipo de empresas que Sí, mueven sí. dinero, tienen mucha Mucho capacidad. poder, que tienen mucho poder. Claro, y dan puestos de trabajo, Claro. juegan un poco a veces al chantaje con la ciudadanía. ¿Cómo se enfrenta uno a de pronto, y en los pueblos además eso se vive más, comentarios que dicen, pues esta gente está muy enfadada con estos nuevos o con los de Izquierda Unida que no quieren entrar a juegos que eran clásicos y que... Nosotros la verdad es que aún no estamos en ese periodo. No Aún lo no lo notáis. aún yo no lo he notado, la verdad. En mi caso, pues sí puede haber algún comentario de alguna empresa que habitualmente pues trabajaba, ¿no? con ferias, fiestas y demás, y que ahora no ha sido el caso. Pero pienso que ese tipo de presiones a mí verdaderamente no me presionan. Te sea, soy si sincera, a mí me dan igual. Por ahora porque no has tenido que vivir tampoco un caso en el que se apretase muchísimo. no, a a lo mí mejor, no me han apretado. O a lo mejor estando como estáis en un cuatripartito, y ahora es pronto, pero la legislatura es larga, a lo mejor en algún momento sí lo presenciáis Seguramente. No del lo Partido dudo. Socialista, sobre todo en concreto, que puede ser Bueno, que tenga más... partido andalucista también en mi pueblo, no lo sé, la verdad, si no llegará el caso, pero yo tengo claro que en el momento que vea, y yo creo que en mi partido le pasa lo mismo, en el momento que vea que hay cosas que no nos cuadran, es lo que te decía, el no deberle nada a nadie te da también esa tranquilidad, ¿no? Y hablando un poco de este asunto, y ya por finalizar, y ha sido una cosa que ha estado como flotando aquí en toda la entrevista, Sí. y me gustaría que ver, ¿cómo ha sido entonces este paso de ver las cosas desde fuera a verlas desde dentro? O sea, ¿realmente has empezado a entender eso? ¿Por qué muchas veces ciertas cosas suceden o pueden llegar a suceder? Porque el desenvolvimiento interno de la política es mucho más trabajoso de lo que los ciudadanos piensan. Lo que he vivido es que yo creía que la administración estaba menos encorsetada de lo que está. Claro. A veces tenemos muy buenas ideas y queremos hacer muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, vengo con muchísima ilusión que aún tengo, y sé que a mi compañero le pasa lo mismo, y mis compañeros de ahora en CON, por ejemplo, que son los que más se parecen a mí en el sentido de que no pertenecían a la política, ¿no? Lo hemos comentado. Vienes con muchísima ilusión a trabajar un montón de horas y te das cuenta que hay cosas que no puedes llevar a cabo por el encorsetamiento también de la administración pública, ¿no? Creo que al cambio que creo que se está sometiendo a los grupos políticos, también hay que darle un cambio a la administración. Esa es la conclusión clara que he sacado en 3 meses. Que por mucho que los partidos políticos cambiemos, si la administración y la manera de funcionar la administración no cambia, no cambiarán las cosas. Claro, termina modelando a los políticos. A los su políticos forma. nos obligan a hacer cosas que nosotros seguramente, si no estuviera ese encorsetamiento, no lo haríamos así. Yo lo digo claro, ¿no? En mi caso, en Rincón, hay varios planes de ajuste, varios planes de saneamiento, derivados de la deuda tan grande que tenemos en el municipio, que superan los 80 millones de euros, y que es tan fácil como, por ejemplo, una de las cláusulas es que cuando se jubila la gente, cuando se jubilan los trabajadores de la administración, no puedes meter a nadie a sustituir, Sí, o sea, se amortiza la plaza. se amortiza la plaza. O no puedes comprar un micrófono, pero sí puedes alquilarlo infinitas veces, aunque este micrófono te cueste 100 euros y alquilarlo al final 400. Y dices, ¿por qué? Y es algo que seguramente si fuera tu proyecto personal, en la vida harías. Y que yo no sigo sin recomendarlo para la administración pública, pero te obligan a hacer ciertas cosas por ese encorsetamiento en las que tú no estás de acuerdo. Y bueno, pues en esa lucha estamos, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, también a lo que sería el protocolo y todo ese tipo de rutinas que conlleva y esa especie de forma que terminan también un poco dilapidando eso, la acción política mucho más directa y más capaz. ¿Cómo lo llevas eso? Eso de, por ejemplo, que te digan, bueno, es que la Virgen Eso lo llevo muy del mal. Carmen... Eso lo llevo muy necesita- mal. Eso lo llevo muy Y todas mal. las contradicciones que eso conlleva. Además, es parte de mi área y Claro. lo llevo fatal, he de reconocerlo.
Llevo muy mal el hecho de las procesiones y representaciones protocolarias, sí. que además incluso entran en Yo choque. Personalmente yo no voy a procesiones, ni voy a misas, ni porque soy atea y no voy. Incluso dentro de tu concepción política y tal. Nosotros no vamos a ese tipo de cuestiones, vamos como público. Por ejemplo, la Virgen del Carmen. Yo tradicionalmente, mi pueblo es marinero, yo además vivo en la Cala del Moral, y la Virgen del Carmen en la Cala del Moral es uno de los grandes días de mi núcleo, ¿no? Y yo la viví como la vivo siempre, en el público, disfrutando del ambiente como lo disfrutaba como cuando iba con mi padre, que era tradición, bañándome en el mar cuando estaba la Virgen. Y hay ciertas contradicciones que se mezclan los poderes que no se deberían de mezclar. Que sí, desde cultura pues se le dan, evidentemente se financian parte de esas procesiones, no lo voy a mentir. Lo más peligroso son los flujos que a veces los políticos utilizan, como aparezco aquí en estos actos emblemáticos, sí, que me ayudan a acercarme a la ciudadanía o a ciertos grupos importantes de la ciudadanía que me consiguen votos. Bueno, puede ser. Nosotros nos gusta acercarnos a la ciudadanía de otra manera, forma, claro. No yendo a una procesión o no yendo con la vara de mando, porque al final en ese tipo de eventos yo creo que no te acercan a la ciudadanía, porque la ciudadanía está en el lado de que lo ven, claro, como en el lado del público, una simetría ahí entre... no en una vara de mando, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese tipo de eventos no te acercan, sino que te alejan un poco de la ciudadanía. No sé, el tema de las procesiones es algo que lo llevo en regular, aunque he de decirte que en mi pueblo hay de todo. Uno de los sacerdotes, me acuerdo que se unió conmigo, nada más ser constituida, ¿no?, como concejala de Cultura, y fue muy gracioso esa cita, porque yo le dije claramente que era atea y que no me iba a ver con la vara de mando, y él me dijo: yo también soy ateo, yo solamente creo en Dios. Y yo pues me tuve que reír, porque dije, bueno, y yo creo que desde el respeto y teniendo claro la posición de cada uno, a todo se puede llegar a un común, a todo. Pues sí, la verdad es que me gusta cerrar con esta última declaración, y sobre todo porque has hecho declaraciones algunas muy sinceras y muy valientes. O sea, has hecho ahí algunos apoyos y también incluso te has confesado con respecto a ciertas cosas que algún político más profesional no hubiese querido. Es lo que tiene, que no soy política profesional. Está bien, nosotros decimos siempre que lo interesante es que sean ciudadanos haciendo política, no ciudadanos convirtiéndose en políticos. Pues sí, eso... estoy de acuerdo con esa pues frase. Nada, ha sido un placer, la verdad. El placer ha sido mío y muchas gracias por invitarme. Pues nada, nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego.